Es curioso lo rápido que todo puede desmoronarse. 17 años de matrimonio, desaparecidos en menos de 10 minutos. Me quedé allí, en la entrada de nuestra casa, mi casa, la que había pasado años arreglando, mirando a mi esposa, Clarissa, reír como si yo fuera una especie de broma. No se necesitan papeles de divorcio. Solo vete, dijo, con voz aguda y fría, como si hubiera estado esperando para decirlo durante meses. Ella apenas me miró. Su nuevo novio, Reed, estaba justo a su lado, sonriendo como si acabara de ganar un gran premio. Se quitó los zapatos embarrados y los dejó caer sobre la mesa de café que yo había construido con mis propias manos años atrás. La madera ahora estaba rayada, raspada por sus pies descuidados, y sentí un nudo apretado en mi pecho, pero no dije nada. ¿Qué había que decir? Ella había tomado una decisión y yo no estaba dispuesto a suplicarle. Me alejé de ellos y subí las escaleras hasta su dormitorio. La habitación todavía olía a su perfume, ese material floral que había usado desde que estábamos saliendo. Saqué mi maleta del armario, la vieja negra con la cremallera rota que había querido reemplazar. Empecé a doblar mi ropa, primero las camisas, luego los pantalones, luego los calcetines. Me tomé mi tiempo, asegurándome de que cada pliegue estuviera limpio y cada pila perfecta. No se trataba de estancarse, se trataba de mantener mis manos ocupadas para no golpear algo. Abajo los oía hablar, incluso reír. La voz de Reed era fuerte, arrogante, como si ya fuera dueño del lugar. Bonita casa, le oí decir, aunque le vendría bien una actualización. Actualizando, como si tuviera algún derecho a juzgar lo que había construido. Cerré la maleta y la bajé las escaleras. Clarissa estaba ahora apoyada en la encimera de la cocina, bebiendo una copa de vino, mi vino, de la botella que compré para nuestro aniversario el mes pasado. Ella ni siquiera levantó la vista cuando pasé. Reed estaba tumbado en el sofá, cambiando los canales de la televisión como si hubiera vivido allí desde siempre. Me detuve en la puerta principal, con la mano en el pomo, y eché un último vistazo a mi alrededor. Las fotografías de la pared, nosotros en la playa, nosotros en la boda de su prima, me miraban como fantasmas. 17 años de recuerdos y ella los estaba desperdiciando todo por este tipo. Podría haber gritado. Podría haber exigido una explicación. ¿Pero qué cambiaría eso? Ella ya se había marchado. Entonces, abrí la puerta y salí. El aire era fresco y la noche estaba tranquila salvo por el zumbido de los grillos. Tiré mi maleta en la parte trasera de mi camioneta, una vieja camioneta que había seguido manejando desde antes de casarnos. El motor cobró vida y salí del camino de entrada sin mirar atrás. Mis manos agarraron el volante con fuerza, mis nudillos estaban blancos. Clarissa pensó que me había humillado, que había obtenido una especie de victoria al echarme así. Ella no tenía idea de quién era yo realmente, ni idea de lo que se avecinaba. Conduje por la calle, la casa se encogió en mi espejo retrovisor y sentí que algo se movía dentro de mí. ¿No ira? Ya no. Era algo más tranquilo, algo más agudo. Ella quería que me fuera. Bien, me iría. Pero esto no había terminado, ni mucho menos. Entré en una gasolinera a unos kilómetros de distancia y estacioné bajo las luces parpadeantes. Mi teléfono pesaba mucho en mi bolsillo. Lo saqué, abrí los contactos y me desplacé hasta un número guardado solo como comando. Mi pulgar se mantuvo sobre durante un segundo antes de escribir un mensaje rápido. Iniciar tema. Confirmado. Procediendo según lo previsto. Presioné enviar y me recliné en el asiento, esperando. La respuesta llegó casi al instante. Todos los equipos listos. La fase 1 comienza a las 9. Lo leí 2 veces, dejando que las palabras asimilaran. 17 años de fingir, de esconderme, y ahora todo estaba a punto de desmoronarse. Clarissa pensó que ya había visto lo último de mí. Ella pensaba que yo era solo un tipo aburrido al que podía dejar de lado. Ella no sabía la verdad. Aún no. Puse en marcha el camión de nuevo y me dirigí hacia la ciudad. Mi mente estaba acelerada, pero mis manos estaban firmes. Había pasado años construyendo una vida con ella, desempeñando el papel que ella quería que yo desempeñara. El marido tranquilo, el tipo que arreglaba el fregadero que goteaba y pagaba las cuentas a tiempo. Ella nunca me preguntó sobre mis noches nocturnas, mis viajes de negocios, el cajón cerrado con llave de mi oficina que no podía tocar. A ella no le importaba lo suficiente como para preguntarse. Y tal vez ese fuera el verdadero problema. No estaba simplemente saliendo de casa esta noche. Estaba dejando la mentira que había vivido por ella. Las luces de la gasolinera se apagaron detrás de mí mientras. Se incorporó a la autopista. La carretera se extendía oscura, vacía.
Mañana todo cambiaría. Mañana descubriría lo que realmente había tirado. Y yo, finalmente, dejaría de fingir. Conduje durante la noche. Las luces de la autopista se desdibujaban como rayas de pintura amarilla. El motor de mi camioneta retumbó constantemente debajo de mí, un sonido familiar que me mantuvo firme mientras mi mente daba vueltas. Las palabras de Clarissa seguían resonando en mi cabeza. No se necesita papel de divorcio. Solo vete. La forma en que se rió, como si yo no fuera nada, me dolió más de lo que quería admitir. 17 años y ella me echó como a un par de zapatos viejos. El rostro engreído de Rhea también apareció en mi mente. Sus pies sobre mi mesa de café, su voz rebotando por mi casa como si perteneciera allí. Apreté más el volante y mis nudillos volvieron a blanquearse, pero no me dejé perder en eso. Ahora no. Había demasiado que hacer. Miré mi teléfono en el asiento del pasajero. La pantalla todavía estaba iluminada por el mensaje que envié: iniciar tema confirmado. Procediendo según lo previsto. La respuesta del comando me devolvió el brillo. Todos los equipos listos. La fase 1 comienza a las 9. Era real ahora. No hay vuelta atrás. Siempre supe que este día podría llegar, pero nunca pensé que sería así. Mi propia esposa me echaría y me daría la apertura perfecta de una vez. Ella pensó que yo era un contable aburrido atrapado en un cubículo, haciendo números para el gobierno. La dejé pensar eso. Era más fácil así. Más seguro también. Ella no necesitaba saber sobre las reuniones nocturnas, los archivos clasificados, las veces que había llegado a casa con moretones que achacaba a haber tropezado por las escaleras. Ella nunca presionó para pedir más, nunca le importó lo suficiente como para pedir. El camino se extendía más adelante, oscuro y tranquilo, salvo por los ocasionales faros de algún coche que pasaba. Salí de la carretera después de aproximadamente una hora y me dirigí hacia un lugar en el que no había estado en meses, una casa segura escondida en el bosque a las afueras de la ciudad. La oficina la llamó Caja Fuerte Negra. Un lugar fuera de la red donde agentes como yo podíamos pasar desapercibidos cuando las cosas se complicaban. La grava crujió bajo mis neumáticos cuando me detuve en la cabaña. No parecía gran cosa, solo una pequeña choza de madera con un porche hundido y un buzón oxidado. Funda perfecta. Agarré mi maleta y salí. El aire fresco de la noche golpeó mi cara. Los grillos eran ruidosos allí, un zumbido constante que ahogaba el ruido en mi cabeza. En el interior, el lugar estaba vacío. Un sofá, una mesa, una sola lámpara parpadeando con una bombilla débil. Sin cuadros, sin adornos, solo lo esencial. Dejé mi bolso junto a la puerta y miré mi reloj. Era poco más de medianoche, 9 horas hasta la fase 1. Saqué mi teléfono nuevamente y verifiqué la señal. Barras completas. Bien. Necesitaba permanecer conectado. Luego me senté en el sofá, apoyando la cabeza contra los cojines desgastados. Mis ojos se dirigieron al techo, rastreando las grietas en la madera. No era así como me imaginaba mi vida a los 45 años. Escondiéndome en una casa segura, mi matrimonio hecho cenizas, mi esposa conviviendo con un tipo sórdido. Pero tal vez fuera mejor así, más limpio. Clarissa nunca supo lo que realmente hice. Le dije que trabajaba para el Departamento del Tesoro, un trabajo de escritorio que rastreaba presupuestos y formularios de impuestos. No era una mentira total, solo lo suficientemente vaga como para evitar que ella investigara. Ella ponía los ojos en blanco cuando mencionaba el trabajo, murmurando sobre lo aburrido que sonaba. Hojas de cálculo y manchas de café, decía, riendo. Yo también me reiría, siguiendo el juego. Ella no sabía nada de los correos electrónicos cifrados, los teléfonos desechables, las veces que me senté en camionetas sin identificación observando objetivos a través de binoculares. Ella no sabía que había pasado los últimos 3 años siguiendo un tipo como Reed, reconstruyendo sus planes de dinero sucio, mientras ella estaba ocupada planeando cenas y revisando su teléfono. Y definitivamente no sabía que su alma gemela era la clave de todo. Me levanté y caminé por la pequeña habitación. Mis botas golpeaban contra las tablas del suelo. La casa segura tenía una pequeña cocina en un rincón, un fregadero, una estufa, una nevera que zumbaba demasiado fuerte. Lo abrí y encontré una lata de refresco. La abrí y tomé un largo sorbo. La efervescencia fría calmó un poco mis nervios. Pensé mañana, a las 9 de la mañana, cuando los equipos llegarían. Ya podía imaginármelo, los SUV negros llegando, los agentes tocando, la puerta. La confusión somnolienta de Clarissa se convirtió en pánico. Ella no tendría idea de lo que la golpeó. Reed tampoco lo haría. Casi sonreí ante eso. Casi. De vuelta en el sofá,
Saqué una pequeña libreta de mi maleta. Estaba golpeado, la cubierta de cuero rayada y desgastada. Dentro había notas que había guardado a lo largo de los años, códigos, fechas, nombres. Nada demasiado específico, solo lo suficiente para refrescarme la memoria si lo necesitaba. Pasé a una página cerca del final donde había escrito RV, hace meses, Reed Valen. Lo había estado observando mucho antes de que Clarissa lo trajera a casa, mucho antes de que decidiera que él era su boleto para salir de nuestro matrimonio. Toqué la página con el dedo, mirando sus iniciales. Ella pensó que me había humillado esta noche. Ella pensó que había ganado. Pero ella no sabía que el juego ya había comenzado y que yo era quien tenía las cartas. Dejé la libreta y revisé mi teléfono nuevamente. No hay mensajes nuevos. Bien, todo iba por buen camino. Me recliné y cerré los ojos por un momento. La casa segura estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador y los grillos afuera. Mañana, todo comenzaría. Mañana, Clarissa vería un lado de mí que nunca había imaginado. Yo no era solo el chico al quecho. Yo era el tipo que había estado esperando este momento, planeándolo, construyéndolo. Y ahora estaba aquí. Terminé el refresco, aplasté la lata que tenía en la mano y la tiré a la basura. Luego, me tumbé en el sofá, con el brazo debajo de la cabeza. Esta noche no sería fácil dormir, pero no me importaba. Tenía trabajo que hacer y, por primera vez en años, me sentí vivo. La casa segura estaba fría cuando desperté. El tipo de escalofrío que se filtra hasta tus huesos y te hace desear haber empacado una chaqueta extra. Apenas dormí, tal vez un par de horas en ese sofá lleno de bultos. Mi mente estaba demasiado conectada para desconectarse. El reloj de mi teléfono marcaba las 6:47 de la mañana. Poco más de 2 horas para la fase 1. Me senté y me froté los ojos. La tenue luz del amanecer se filtraba a través de las polvorientas persianas de la cabaña. Mi maleta todavía estaba junto a la puerta donde la había dejado. Mi cuaderno estaba sobre la mesa, abierto con las iniciales de RY. Hoy era el día en que él caería, y Clarissa con él, lo supiera o no. Me levanté y me estiré. Mi espalda crujió por los rígidos cojines. La casa segura olía a madera vieja y aire húmedo, pero por ahora era su hogar. Caminé hasta la pequeña cocina, llené una taza desportillada con agua del fregadero y la bebí rápidamente. Aquí no hay café, pero no lo necesitaba. La adrenalina ya estaba haciendo efecto, aguda y constante. Cogí mi teléfono y busqué actualizaciones. Un nuevo mensaje del comando. Equipos en posición. Cita a las 8. Caja fuerte negra confirmada como segura. Bien, todo se movía como un reloj. Respondí con un rápido copiar. En ruta. Luego me puse las botas, cogí las llaves y salí. El aire de la mañana era fresco. El bosque alrededor de la cabaña está en silencio, excepto por el canto de algunos pájaros. Mi camioneta estaba donde la había estacionado, con el rocío adherido al parabrisas. Subí, encendí el motor y dejé que se calentara mientras limpiaba el cristal con la manga. El viaje hasta el punto de encuentro no fue muy largo, unos 20 minutos hasta un almacén en las afueras de la ciudad. Otro lugar que la oficina mantuvo fuera de los libros. Me detuve en el camino de grava y mis neumáticos crujieron con fuerza en el silencio. Mi mente volvió la noche anterior, la risa de Clarissa, la sonrisa engreída de Reed. Pasé 17 años con ella, construyendo una vida, un hogar, y ella lo desechó sin pensarlo 2 veces. Pero eso no fue lo que me mantuvo despierto. Fue la ironía de todo. Su nuevo novio no era un chico cualquiera. Él era mi objetivo. Mira, había estado trabajando en el caso de Reed Valen durante 3 años. 3 años de trasnochar, identidades falsas y escarbar en registros financieros tan enredados que te harían dar vueltas la cabeza. En el papel, era administrador de fondos de cobertura. Trajes elegantes, pelo liso, el tipo de persona que alardeaba de su yate en las fiestas. Pero en el fondo, era sucio, lavaba millones a través de transacciones de arte en el extranjero y estafas con criptomonedas, y movía dinero en efectivo para algunas personas desagradables. Lo seguía a través de las fronteras estatales, intervine sus llamadas, observé cada uno de sus movimientos. Luego, hace 6 meses, Clarissa lo trajo a casa. «Este es Reed», dijo, todas sonrisas, como si hubiera encontrado oro. Mi alma gemela. Casi me ahogo con mi cerveza. Alma gemela. Él era mi marca. No se lo dije, por supuesto. No pude. Mi trabajo, mi verdadero trabajo, dependía del secreto. Ella pensó que yo era solo un gobierno. Empuja lápices y la dejé. Era más seguro así. Cuanto menos supiera,
menos podría equivocarse. Pero nunca pensé que ella se enredaría así. Llegué al almacén a las 7:58 de la mañana y estacioné junto a una fila de camionetas negras. El agente Rowan ya estaba allí, apoyado contra su vehículo, con un cigarrillo colgando de sus labios. Había sido mi compañero durante 8 años, un tipo enjuto con un corte de pelo rapado y un seco sentido del humor. «Buenos días, Sol», dijo, arrojando ceniza al suelo. «¿Noche dura?» Me encogí de hombros. Se podría decir eso. Dentro del almacén, el director Keller estaba esperando. Era mayor, cabello gris, ojos penetrantes, el tipo de hombre que no desperdiciaba palabras. Se instaló una mesa con computadoras portátiles, mapas y una pila de archivos, lectura, vida y papel. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Keller, mirándome por encima de sus gafas. «Sí». «¿Tu esposa?», corregí. Ella tomó su decisión. Él asintió, sin juzgar, solo hechos. Rowan me dio una palmada en el hombro. «Vamos a enterrar a este bastardo», dijo, sonriendo. No le devolví la sonrisa, pero lo sentí. El fuego. Ya no se trataba solo de Ree. Fue algo personal. Repasamos el plan por última vez. Los equipos de vigilancia ya estaban ubicados alrededor de la casa, listos para actuar a las 9 en punto. Otra unidad estaba atacando la oficina de Ree en el centro, confiscando computadoras y congelando cuentas. Las pruebas eran irrefutables: registros bancarios, transferencias bancarias e incluso una llamada grabada en la que se jactaba de haber limpiado dinero en efectivo. Había construido este caso ladrillo a ladrillo y ahora había llegado el momento de derribarlo todo. Keller me entregó unos auriculares. «Estás en calma», dijo. «Estoy en la transmisión. Toma las decisiones y sale de lado». Asentí y me lo puse. Mi corazón estaba tranquilo, mis manos tranquilas. Esto era en lo que era bueno. Pensé en Clarissa otra vez mientras cargábamos. Ella nunca había visto este lado mío, el tipo que podía acabar con un imperio criminal sin pestañear. Para ella, yo era simplemente el marido que a veces se olvidaba de cortar el césped, que trabajaba hasta tarde y volvía a casa tranquilo. Ella no sabía nada de las cajas fuertes negras, las operaciones encubiertas, las veces que había mirado a hombres peores que Ree. Y no sabía que su alma gemela estaba a punto de arrastrarla a un lío del que no podía salir con palabras. Subí a la camioneta con Rowan. Las puertas se cerraron de golpe detrás de nosotros. Las pantallas cobraron vida y mostraron transmisiones en vivo desde la casa. El coche de Clarissa todavía estaba en el camino de entrada y el de Ree también. No tenían idea de lo que se avecinaba. El reloj marcó las 8:45 de la mañana. Faltaban 15 minutos. Me recosté en mi asiento, mirando las pantallas, con la mente despejada. Este era mi mundo, oculto, nítido, real. Clarissa pensó que me había humillado anoche, echándome por su nuevo y brillante novio. Pero ella no sabía los secretos que había enterrado, la vida que le había ocultado. Ella no sabía que había estado esperando esto, que Ree entrando a nuestra casa era la última pieza que necesitaba. La furgoneta arrancó y los neumáticos chirriaron contra el pavimento. La primera fase estaba a punto de comenzar y yo estaba listo. La furgoneta olía a café rancio y a metal mientras nos dirigíamos hacia la casa. Las pantallas frente a mí parpadeaban con transmisiones en vivo. Eran las 8:55, faltaban 5 minutos para que comenzara todo. Me ajusté los auriculares y la estática crujió en mi oído mientras Rowan murmuraba algo sobre el tráfico. Mis ojos estaban fijos en los monitores, dos ángulos de la casa que solía llamar hogar. El porche delantero estaba en silencio, las cortinas aún estaban cerradas. El auto de Clarissa estaba en el camino de entrada al lado del llamativo BMW de Ree. Probablemente todavía estaban dormidos, enredados en las sábanas que había pagado, pensando que habían ganado. Mi estómago se retorció, pero lo empujé hacia abajo. Ya no se trataba de sentimientos. Se trataba del trabajo. El reloj marcó las 9 de la mañana y la radio cobró vida. «Equipo Alfa, posición», dijo una voz. «Equipo Beta, vista de la oficina asegurada. Esperando su partida». Respiré, mi voz firme. «B», dije, y así comenzó. En la pantalla, 3 SUV negros se detuvieron rápidamente, con los neumáticos chirriando. Los agentes se dispersaron, con chalecos puestos y armas listas pero bajas. Se movían como una máquina, 2 hacia la puerta principal, 2 detrás y 1 vigilando. Vi cómo el agente Taus, un chico con el que había entrenado hace años, golpeaba la puerta. «FBI, orden de registro, Abraham».
Su voz era fuerte, aguda, cortando el silencio de la mañana. Por un segundo no pasó nada. Entonces las cortinas se movieron y vi asomar el rostro de Clarissa, con los ojos muy abiertos y somnolientos. Abrió un poco la puerta, todavía en bata y con el pelo desordenado por el sueño. «¿Qué está sucediendo?», preguntó con voz temblorosa. Torres no perdió el tiempo. «FBI, tenemos una orden judicial. Hazte a un lado». Él la empujó, el equipo lo siguió, y la vi retroceder, apretando la bata con más fuerza. Rhee bajó las escaleras dando tumbos un segundo después, sin camisa y con el pelo erizado. «¿Qué diablos es esto?», gritó. Pero en el momento en que vio las insignias, su rostro palideció. Corrió hacia la puerta trasera. Movimiento estúpido. 2 agentes ya estaban allí, agarrándolo antes de que diera 10 pasos. Escuché el clic de las esposas a través de las comunicaciones, un sonido satisfactorio. «Rhee Vallon, estás arrestado», dijo uno de ellos, leyendo los cargos: extorsión, lavado de dinero, fraude. Abrió la boca, pero no salió nada. Clarissa estaba gritando ahora. Su voz era estridente en la transmisión. «¿Qué diablos está pasando? Que alguien me lo diga». Se dio la vuelta y miró a los agentes que arrasaban la casa, abriendo cajones, embolsando portátiles y volteando cojines. Nadie le respondió. No tenían por qué hacerlo. La vi hundirse en él,